Muy buen día a todos. Este es el proyecto número 2 de programación de Iván López y Paulina Sandoval de la Universidad del Valle de Guatemala. Bien. Como habíamos explicado previamente en el manual de usuario, tendríamos que haber instalado el lenguaje de programación Python, que será nuestra base para lograr hacer nuestro programa. Bueno, entonces, en primer lugar abrimos el idle Python UI, como ya teníamos instalado el Python, ¿verdad? Este es el Python Shell en donde corren nuestros programas. Para poder hacer un proyecto, teníamos que darle en File y New Window. Aquí podemos escribir nuestros programas. Como nosotros ya tenemos listo el nuestro, les mostraremos cómo se hace con nuestro proyecto. Bien. En primer lugar, empezaremos definiendo listas con las figuras de las armas que necesitamos en el juego. Este juego de piedra, papel o tijera necesita, bueno, tiene las opciones de juego nivel básico y nivel avanzado. El nivel básico consta únicamente de 3 armas, piedra, papel o tijera. Y el nivel avanzado son esas 3 armas más 2 armas más, Spock y Lagarto. Seguido de hacer nuestras listas, creamos variables. Creamos variables que comiencen como contadores desde cero. También hacemos estas dos variables que tienen dos comillas, bueno, vacías, las cuales nos dicen que en una función que haremos posteriormente, mientras el usuario no ingrese nada, no, o sea, la pregunta se repetirá. Seguirlo igualamos a f, que lo veremos más adelante. Otras dos variables y creamos listas para acumulación de datos dentro de cada figura. Bueno, entonces importamos el módulo random. Este módulo lo que hará es permitirle a la computadora elegir dentro de una lista aleatoriamente un arma. Entonces cuando se juega de un solo jugador contra la computadora, la computadora elegirá aleatoriamente su arma. Bueno, entonces después de haber terminado de importar nuestro módulo aleatorio, podemos comenzar a hacer nuestras funciones, que nos servirán en el programa principal para que cada función haga una tarea específica. Bien, la función cuántos juegan determinará el número de jugadores. Empezamos con un contador, puede tener cualquier nombre, este será cuántos jugadores. Luego usaremos una repetición while, o sea que mientras jugadores sea 1 o mientras jugadores sea 2, que intente validar los valores. No sé si me voy a entender. Esta función acepta únicamente estos dos valores y si recibe algún valor erróneo hará try, que es una excepción. Except, o sea, utiliza try y un input para 1 y 2. Except es como decir else, imprimirá que es un error. Esto retornará cuántos jugadores, que era nuestro valor, es decir, retornará lo que el usuario introduzca. Después hacemos la función dificultad, que sirve para validar el grado de dificultad. Como habíamos dicho, únicamente habían 2 grados, entonces haremos el mismo procedimiento. Lo único es que en dificultad utilizaremos nivel básico y avanzado, los cuales, bueno, básico permitirá únicamente 3 valores y avanzado permitirá 5. Estos valores son las armas que utilizaremos. Después usamos la función elige figura. Esta recibe 2 parámetros, que será el, el valor de nuestro nivel básico avanzado, y el otro parámetro será la cantidad de armas que se pueden utilizar. Como les decía, si se toma el grado 1, el máximo será 3, si no, el máximo será 5. Utilizaremos el parámetro elige, que empezará en 0, y se utiliza nuevamente una repetición.
Entonces al final esta función regresará elige. Bueno, esta otra función nos servirá para utilizar las listas que habíamos hecho de los dibujos. Utilizaremos esta función que se llamará imprime figura para imprimir la gráfica de la figura elegida. ¿Cómo así? Si la selección f es igual a 1, recuerdan que habíamos puesto elige igual a f. Bueno, entonces si f es igual a 1, se tomará x, que significa toda la lista, de la lista figura piedra que tenemos al principio. Se las mostraré. Figura piedra, justamente aquí. Bien, esto es una lista separada por comas, eso muestra que es una lista, y entre corchetes. Entonces toma de esa lista todos los datos y se imprimirá la figura. Entonces, if, únicamente si el usuario elige 1, elif, else, if, si no, elige 2, y así sucesivamente hasta 5 armas. Entonces, terminando nuestras funciones, hacemos la función de imprime elecciones. Esta función únicamente nos explica qué ha sucedido en cada juego. Se usa print jugador, nombre eligió figuras. El jugador, en ejemplo Iván, eligió las figuras de la lista 1 menos 1. ¿Cómo así 1 menos 1? Todas las listas de Python empiezan desde 0. Entonces, para que se tomen los valores desde el 1, se utiliza 1 menos 1. Bien. Entonces, definimos últimamente entre las funciones las estadísticas del juego. Este tomará 5 parámetros, que será de todas las armas, de todos los juegos jugados. Será de todos los juegos jugados que nos mostrará las estadísticas. Bien. Bueno, aquí comenzamos nuestro programa. Les iré mostrando cómo funciona el programa mientras vemos el script. Esto toma algo de tiempo. Le podemos dar en run module. Aquí hacemos correr nuestro programa. Aquí estamos de vuelta en Python Shell, como les había explicado, que es donde corren los programas. Bien, aquí nos imprime todo lo que habíamos puesto aquí. Gracias a estos simbolitos, las comillas, lo logramos hacer en párrafo. ¿De acuerdo? Aquí lo que pasa es que tenemos un raw input y le decimos que presione enter. Bien, entonces a lo que se refiere este input es que la computadora no hará nada hasta que el usuario presione enter. Justamente aquí, verán, presiono enter y la computadora nos despliega lo siguiente. Mientras, while, otra repetición, len, que significa contar las letras de una palabra, el nombre del jugador, que nos pide, siguiente a esto nos pide el nombre del jugador, mientras eso sea menor a 1, hace que verifique cuántas letras tiene. Entonces, si el nombre del jugador tiene menos de una letra, nos mostrará que nos pida nuevamente el dato. Entonces pondré mi nombre. Y aquí es donde les decía que nos pide el nivel básico o avanzado. Bueno, jugaré en el nivel avanzado. Entonces aquí nuevamente nos pide el enter, justamente aquí. Y aquí justamente. Sí. Iván juega contra compu en nivel avanzado. Nombre del jugador. Juega en contra del nivel avanzado, contra compu. De acuerdo. Entonces aquí hay una rutina de juego hasta que el usuario decida no seguir jugando. Utilizamos una repetición dentro de una condición. De acuerdo, entonces esta rutina será la variable seguir, mientras no sea no, continuará,
decir, nos pregunta, ¿desea continuar jugando sí o no? S o N en este caso. Mientras entre la lista de 1 y 3 hayan ganados 2, muestra quién ha ganado. Aquí hay un acumulador de juegos jugados y imprime las selecciones. Aparte, dentro de esta rutina tenemos algunos acumuladores que nos servirán al finalizar con las estadísticas para saber quién ha ganado cuántos juegos y poder imprimirlo dentro de las gráficas. Bueno, y como decía, un momento. Entonces nos pide presionar Enter. Nos pide nuevamente que volvamos a elegir el arma. Bueno, es primera vez que nos pide elegir el arma. Y aquí nos muestra las estadísticas de cómo vamos en cada juego. Entonces nos pide volver a elegir el arma. Como ven, si yo elijo algún error por la repetición y por la excepción, nos dice que es una elección incorrecta y que volvamos a elegir. Yo elijo lagarto. Seguimos eligiendo. Bueno. Aquí nos muestra lo que necesitamos imprimir, nombre del jugador, cuántos matches lleva, ganados. Y nos pregunta si deseamos continuar. Aquí nos dice, mientras seguir no sea S o S o N, nos pide nuevamente que ingresemos. Es decir, si yo elijo otra letra, nos dice que es un error y nos vuelve a hacer la misma pregunta. Yo decido que no quiero seguir jugando. Entonces, al terminar, cuando deseamos no seguir jugando, nos muestra las estadísticas gracias a esta serie de prints que hemos hecho. Título, estadísticas, juegos jugados, juegos ganados por cada jugador y los empates. Es algo bien simple, donde ya teníamos nuestras variables anteriores, solo es de ir sustituyendo. Bueno, entonces comenzamos con las gráficas. Como pueden ver, ya se ha desplegado una gráfica. Las estadísticas de juego nivel avanzado, cuántos he ganado yo, cuántos empatamos y cuántos ganó el computador. Aquí elegimos el tamaño de la figura en pulgadas, elegimos las etiquetas, el nombre del jugador, ganados, empates, nombre del jugador 2, ganados y así. Etiquetas la igualamos dentro de labels en la gráfica pie. Este es el procedimiento para hacer una gráfica de pie. Y ahora para hacer la gráfica de barras es el mismo procedimiento, únicamente que en vez de poner la palabra pie, ponemos la palabra bar. Ponemos show para mostrar las gráficas y mostrar las 4 gráficas que necesitábamos. Bueno, entonces imprimimos al final, gracias por jugar, fin del programa. Muchas gracias, eso fue todo. Tenga un buen día.